Bienvenidos a la parte 2 de una hora de datos curiosos. Prepárate para una hora de puro datos curiosos que empezaron a contar ya mismo. El quetzal, el nombre de la moneda de Guatemala, lleva el nombre de una especie de ave exótica que habita en América Central. Además es el animal nacional de este país y en la bandera está este ave. El queso más caro del mundo es el queso Pule, producido en Serbia a partir de la leche de burra y con un precio de alrededor de 1.000 euros por kilogramo. La película Avatar es la película más taquillera de todos los tiempos, habiendo recaudado más de 2.900 millones de dólares en todo el mundo. El astronauta ruso Yuri Gagarin fue el primer ser humano en viajar al espacio el 12 de abril de 1961. Durante su misión, Gagarin completó una órbita alrededor de la Tierra, que duró aproximadamente 108 minutos, y experimentó la ingravidez en el espacio. El armadillo es el único mamífero que puede contraer lepra. Con solo agregar un código puedes ver el perfil de Mark Zuckerberg. Por si quieres probar, al poner el link de facebook.com agrégale /4 y al darle al enter, te llevará al perfil de Zuckerberg. BMW empezó a vender autos por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la economía del país se vio gravemente afectada por las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles. Por eso, BMW, que originalmente se había dedicado a la fabricación de motores de aviones durante la guerra, tuvo que reinventarse y comenzó a fabricar automóviles. En 1923, BMW lanzó su primer coche, el BMW 3/15 PS, también conocido como Dixie, basado en el diseño del Austin 7 británico. El español Miguel de Cervantes y el famoso William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa. Da la curiosidad que ambos murieron el 23 de abril de 1616. En Bangladesh, los estudiantes de 15 años pueden ser metidos en la cárcel por hacer trampa en sus exámenes finales. Existen solo 3 animales en el mundo que tienen lenguas azules: el perro Chow Chow, el lagarto de lengua azul y el oso negro asiático. Papá Noel no siempre vistió de rojo. Antes era comúnmente representado vistiendo de verde, azul o marrón, hasta que en la década de 1930, gracias a una campaña publicitaria de Coca-Cola, se popularizó de color rojo. Existe un pez en el fondo del mar con los dientes tan grandes que no puede cerrar la boca. Es el pez víbora del Pacífico. La fecha en las botellas de vino es la fecha en que la uva fue cosechada, no la fecha en que el vino fue embotellado. Esta es una confusión que muchas personas suelen tener. Las 3 familias más ricas del mundo tienen más dinero que los 48 países más pobres del mundo. Entre estas familias encontramos a la familia Al Nahyan, que gobierna Abu Dhabi, la familia Walton, propietaria de Walmart, y la familia Hermès, dueña de la conocida marca de moda de lujo. El cacahuete, o maní, tiene aplicaciones en campos más inusuales, como la fabricación de dinamita. El aceite de cacahuete, al ser procesado, produce glicerol, una sustancia que se emplea en la producción de nitroglicerina, uno de los elementos esenciales en la composición de la dinamita. ¿Tienes la curiosidad de conocer cuál es la hora donde la gente suele estar más feliz? La hora más feliz de la gente es a las 7 de la tarde. En la película Django sin cadenas, hay una escena donde Calvin Candy, interpretado por Leonardo DiCaprio, se encuentra en medio de una discusión intensa y emocional con otro personaje, interpretado por Christoph Waltz. En un momento de furia y desesperación, Candy golpea una mesa y accidentalmente rompe una copa con su mano. Lo que hace que esta escena sea impactante es que la reacción de DiCaprio fue completamente improvisada y genuina, realmente se cortó la mano. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética compitieron en una carrera espacial. La Unión Soviética fue la primera en enviar un ser humano al espacio, Yuri Gagarin, en 1961, mientras que Estados Unidos fue el primero en aterrizar en la Luna en 1969 con la misión Apolo 11. El huevo más grande conocido proviene del ave extinta llamada Aepyornis, que vivió en Madagascar. Estos huevos podían medir hasta 30 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho. Las zanahorias antes eran púrpuras, se empezaron a hacer de color naranja en la Edad Media en Países Bajos para honrar al monarca holandés Guillermo de Orange, cuyo color heráldico era el naranja. Todas las góndolas en Venecia,
unas embarcaciones tradicionales de remo utilizadas para transportar pasajeros a lo largo de los numerosos canales de la ciudad. Deben pintarse en color negro excepto las que pertenecen a altos oficiales. El ajedrez es el deporte oficial de Armenia, y además, lo que es sorprendente es que en 2011, este país convirtió el ajedrez en asignatura obligatoria para todos los niños mayores de 6 años. A pesar de ser conocida como la Guerra de los 100 años que enfrentó a Francia e Inglaterra, duró 116 años. El Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, ubicado en la isla de Sint Maarten en el Caribe, es famoso por una característica única y emocionante: su pista de aterrizaje se encuentra muy cerca de la playa de Mao, lo que permite a los visitantes experimentar de cerca el emocionante momento en que los aviones pasan por encima de sus cabezas. Johnny Depp, antes de convertirse en actor, tuvo una banda llamada The Kids en la década de 1980, hasta que con 21 años, tuvo su primera aparición en el mundo del cine en la legendaria película de los años 80, Pesadilla en Elm Street. Hay una tienda en el estado de Alabama que vende equipaje perdido no reclamado. Se llama Unclaimed Baggage y vende objetos abandonados en aeropuertos y que nunca han sido reclamados por sus dueños. Europa tiene un país cuya religión oficial es el budismo, la República de Kalmukia. El 60% de personas de esta pequeña república autónoma rusa son budistas, y aquí se encuentra el templo budista más grande de Europa llamado el Templo de Oro. En 1567, Hans Steininge, considerado hasta hace poco el hombre con la barba más larga del mundo, murió después de tropezar con ella, cuando corría para salvarse de un incendio ocurrido en Braunau am Inn, un pueblo de Austria. Si te preguntas el tamaño de su barba, medía 1,40 metros. ¿Sabías que el fuego no tiene sombra? El cartel de Hollywood no siempre decía Hollywood. El cartel original fue erigido en 1923 como una campaña publicitaria para una subdivisión de lujo llamada Hollywoodland. Luego el cartel se deterioró con los años, por lo que se decidió repararlo con la condición de que la palabra land fuera eliminada como lo fue en 1949. El dromedario y el camello bactriano son las dos únicas especies de camellos que existen en el mundo. Estos se diferencian en que el dromedario tiene una única joroba y suelen ser más altos, mientras que el camello bactriano se destaca por su doble joroba, con un pelaje para enfrentar climas más fríos, y son más robustos. La fruta con mayor contenido de azúcar es el dátil. El dátil es una fruta pequeña y de forma ovalada que proviene de la palma datilera. Es famoso por tener un alto contenido de azúcar. En promedio, contiene alrededor de 60 a 70 gramos de azúcar por cada 100 gramos de fruta, es decir, un 60% de azúcar. Samsung creó un celular con la temática de Matrix. El teléfono Matrix fue creado específicamente para la película Matrix Reloaded, que debutó en 2003. Después de su aparición en la película, solo se produjeron 5.000 unidades que tenían la capacidad de realizar llamadas. El aeropuerto Tenzin Hillary, ubicado en Lukla, Nepal, es conocido por ser uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo. La pista de aterrizaje es extremadamente corta, con solo 527 metros de longitud y una ligera inclinación hacia arriba. Además, que se encuentra a una altitud de aproximadamente 2.845 metros sobre el nivel del mar. El aeropuerto lleva el nombre de Tenzing Norgay y Sir Edmund Hillary, los primeros escaladores confirmados en alcanzar la cima del monte Everest. Existe una isla en el Océano Atlántico, frente a Canadá, conocida por su forma alargada llamada Isla de Sable. Esta está completamente deshabitada y no tiene tiendas, restaurantes ni infraestructura. Lo único sorprendente que tiene son entre 200 y 500 caballos que habitan en la isla. En 1896, la primera película en la historia del cine, la llegada de un tren a la estación de la ciudad, dirigida por los considerados por muchos los padres del cine, los hermanos Lumière, provocó un pánico entre los espectadores porque pensaban que el tren se iba a estrellar contra ellos. Antes de lanzar su carrera como cantante y actriz, Selena Gomez audicionó para el papel de Mechi Torres en la película de Disney Channel Camp Rock. Aunque no consiguió ese papel, fue elegida para protagonizar la exitosa serie de Disney Channel Los Hechiceros de Waverly Place, que se estrenó en 2007. En la serie, Selena interpretó a Alex Russo,
una adolescente con habilidades mágicas que vive con su familia en Nueva York. En Japón cultivan sandías cuadradas. Las sandías cuadradas son más fáciles de empacar, lo que las hace ideales para la exportación y la presentación en tiendas y mercados, y son populares para regalos. El rinoceronte blanco no es blanco, es gris. Steve Jobs, el cofundador de Apple Inc., nunca completó sus estudios universitarios a pesar de haber ingresado a Reed College en Oregón en 1972 a los 6 meses. El aye-aye es un primate nocturno nativo de Madagascar que tiene la curiosidad de poseer un sexto dedo medio especialmente adaptado que utiliza para extraer larvas de insectos de los troncos de los árboles. A menudo es considerado como uno de los animales más feos del mundo. A pesar de ser diagnosticado con ELA a la edad de 21 años y ser informado de que solo le quedaban unos pocos años de vida, Stephen Hawking vivió hasta los 76 años y realizó contribuciones significativas a la física teórica. El colugo, también conocido como el planeador malayo, es un mamífero arbóreo que puede desplazarse entre árboles mediante un método de vuelo planificado. A pesar de su apariencia similar a la de un murciélago, el colugo no es un roedor y es más cercano a los primates. El pulpo Dumbo, llamado así por su parecido con el personaje de Disney, tiene aletas en forma de orejas que le ayudan a nadar. Vive en las profundidades del océano y es conocido por ser uno de los pulpos más raros y enigmáticos del mundo. El primer video subido a YouTube, el 23 de abril de 2005, fue titulado Miyatazu y mostraba a uno de los cofundadores de YouTube, Jor Karim, en el zoológico de San Diego. Este video marcó el comienzo de la plataforma de videos en línea más grande del mundo. La rana Goliath es la rana más grande del mundo, con una longitud de hasta 32 centímetros y un peso de hasta 3.3 kilogramos. El famoso eslogan Just Do It de Nike fue inspirado por las últimas palabras de Gary Gilmore, un criminal condenado a muerte. El creativo de publicidad Dan Whedon encontró la frase poderosamente motivadora. El pez piedra es uno de los peces más venenosos del mundo y es conocido por su habilidad para camuflarse perfectamente con su entorno rocoso. Su picadura puede ser letal para los humanos si no se trata rápidamente. IKEA, la reconocida empresa de muebles sueca, lleva el nombre de su fundador, Ingvar Kamprad, combinando las iniciales de su nombre, IK, las iniciales del nombre de la granja donde creció, Elmtarid, y el nombre de su pueblo natal, Agunnarid. El águila calva es el símbolo nacional de los Estados Unidos, pero no siempre fue así. Benjamin Franklin propuso que el pavó debería ser el ave nacional en lugar del águila calva, argumentando que el águila era un ave de mal agüero. El nombre de la empresa Intel es una abreviatura de Integrated Electronics. Arnold Schwarzenegger recibió un salario de $15 millones por su papel en Terminator 2, el juicio final lanzada en 1991, lo que lo convirtió en el actor mejor pagado en ese momento. La vaca belga azul es una raza de ganado conocida por su musculatura extremadamente desarrollada. Debido a una mutación genética que afecta la producción de miostatina, una proteína que regula el crecimiento muscular, estas vacas pueden desarrollar músculos grandes y bien definidos. Anthony Hopkins solo aparece en pantalla durante un total de 16 minutos y 20 segundos en El silencio de los corderos, una película lanzada en 1991. Y lo sorprendente es que ganó un premio de la Academia por su interpretación del Dr. Hannibal Lecter actuando en tan poco tiempo. La tarántula Goliath es la tarántula más grande del mundo en cuanto a masa corporal. Puede alcanzar un peso de hasta 170 gramos y una longitud de hasta 30 centímetros, incluyendo las patas extendidas. Avatar, estrenada en 2009, es la película más taquillera de todos los tiempos, con una recaudación mundial de más de $2.900 millones. También fue una de las primeras películas en utilizar tecnología de captura de movimiento en 3D. Los canguros rojos tienen la capacidad de suspender la gestación de sus crías durante tiempos difíciles, como sequías, hasta que las condiciones mejoren y puedan proporcionar un ambiente más adecuado para el crecimiento de los jóvenes. La película Forrest Gump fue filmada en más de 100 ubicaciones diferentes, lo que incluyó 55 días de filmación en 6 estados diferentes de Estados Unidos. El título del automóvil deportivo más longevo del mundo,
en términos de producción continua, se otorga al Chevrolet Corvette. El Corvette fue introducido por primera vez en 1953 y ha estado en producción de manera ininterrumpida desde entonces. Durante la filmación de la lista de Schindler, que fue estrenada en 1993, Steven Spielberg se negó a recibir su salario como director y donó el dinero a la Fundación SOA, que ayuda a preservar la memoria del Holocausto, ya que la película trataba sobre el Holocausto. El personaje principal de la franquicia cinematográfica Toy Story recibió el nombre de Buzz Lightyear como un homenaje a Buzz Aldrin, el astronauta que formó parte de la misión Apolo 11 y fue el segundo ser humano en caminar sobre la superficie lunar. Como la arena del desierto no es apta para la construcción, debido a que es muy fina, Arabia Saudita, a pesar de los grandes desiertos que tiene, debe importar arena desde Australia. Solo hay un alimento que no se deteriora nunca en la vida: la miel. Han encontrado miel de hace cientos de años que aún sigue sin pudrirse. La estatua más alta del mundo es la Estatua de la Unidad, ubicada en India. Inaugurada en 2018, tiene una altura total de 182 metros, incluyendo el pedestal. La estatua representa a Sardar Vallabhai Patel, un líder político y estadista indio que desempeñó un papel importante en la independencia de la India y la unificación de los estados después de la independencia. A pesar de haber sido nominado varias veces, Leonardo DiCaprio ganó su primer premio Oscar al mejor actor recién en 2016, por su papel en la película El Renacido, y es su único Oscar que ha ganado hasta la fecha. Su discurso de aceptación se volvió viral por su apasionada defensa del medio ambiente. El Salto del Ángel, en Venezuela, está considerado como la catarata más alta del mundo, con una caída de 979 metros. Esta altura es más de 10 veces mayor que las famosas cataratas del Niágara en América del Norte. Rodeando esta zona, viven los Pemones, una comunidad indígena. La película Titanic costó más que la construcción del propio Titanic. La película Titanic, dirigida por James Cameron en 1997, tuvo un presupuesto de producción de alrededor de $200 millones, mientras que la construcción del Titanic en 1912 costó aproximadamente $7.5 millones. El cuervo es el ave más inteligente del mundo. Los cuervos son conocidos por su capacidad para usar herramientas como ramitas o palos, y hasta pueden imitar una variedad de sonidos, incluidos los sonidos humanos. La película El Rey León de Disney fue inspirada en parte por la obra de Shakespeare Hamlet. En Hamlet, el príncipe Hamlet lucha por vengar la muerte de su padre y enfrenta dilemas morales y éticos en el proceso. En El Rey León, Simba se ve obligado a enfrentarse a su tío Scar, quien usurpa el trono y es responsable de la muerte de su padre, el rey Mufasa. El ajolote, un animal muy curioso, puede regenerar sus extremidades. Esta especie de salamandra que habita en México puede regenerar partes de su cuerpo como extremidades perdidas, como patas, cola e incluso partes del cerebro y el corazón. Las galletas de la fortuna no se inventaron en China. Aunque estas galletas están ampliamente asociadas con la cultura china, tienen sus orígenes en los Estados Unidos en 1918. Fueron creadas por inmigrantes chinos en Estados Unidos como una forma de hacer que las galletas fueran más atractivas para los clientes occidentales, con una etiqueta con un mensaje. En los canales de Xochimilco está la Isla de las Muñecas, una isla llena de muñecas colgadas en los árboles. Se dice que fueron colocadas allí por un hombre que quería apaciguar el espíritu de una niña que murió en la isla. Como muchos saben, Arnold Schwarzenegger, antes de su carrera como actor y político, fue un famoso culturista que ganó el concurso de culturismo más prestigioso del mundo llamado MR Olympia en 7 ocasiones durante la década del 70. Volviendo con los canales de Xochimilco, aquí están las famosas trajineras, unas embarcaciones utilizadas tanto para el transporte como para el turismo. Las trajineras son barcas largas y estrechas hechas de madera y están pintadas con colores brillantes y diseños llamativos. Hasta la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, J.F. Kennedy había sido el presidente más rico de la historia. La isla Faisanes cambia de nacionalidad. Esta pequeña isla de 3.000 metros cuadrados entre Francia y España cambia de manos cada 6 meses por el Tratado de Pirineos entre estos dos países. De febrero a agosto es de España
y luego es de Francia los otros 6 meses. El bisonte americano es el mamífero terrestre más grande de América del Norte, con una masa corporal que puede alcanzar hasta 1000 kilogramos o más en los machos adultos. Los koalas, a pesar de su nombre, no son osos, sino marsupiales, pertenecientes a la misma familia que los canguros y los wombats. Son nativos de Australia y se alimentan principalmente de hojas de eucalipto. El atún rojo puede alcanzar velocidades de hasta 70 km por hora en ráfagas cortas. Esta increíble velocidad les permite cazar eficientemente a sus presas, como peces pequeños y calamares, así como evitar a sus depredadores naturales. La cantante Rihanna es también una exitosa empresaria y diseñadora de moda. Fundó su propia marca de moda llamada Fenty en colaboración con LVMH, más conocida como Louis Vuitton. Una de las características más destacadas de Fenty es su gama de tonos de maquillaje, que incluye una amplia variedad de colores. El hipopótamo es el mamífero más peligroso de África y es responsable de más muertes humanas en el continente que cualquier otro animal. Mata a alrededor de 500 personas por año en África y es el doble de letal que los leones. La capital argentina, Buenos Aires, posee la avenida más ancha del mundo, la 9 de julio con 140 metros de ancho, que son aproximadamente 13 carriles. El baloncesto fue inventado por James Naismith, un profesor de educación física, en 1891 en Springfield, Massachusetts. Originalmente, Naismith inventó el juego como una actividad de interior para sus estudiantes durante el invierno. Desarrolló un conjunto de reglas simples y un objetivo básico: lanzar un balón en un cesto suspendido en el aire en equipos de 9. La Estación Espacial Internacional es un laboratorio en órbita alrededor de la Tierra, habitado por astronautas de diversas nacionalidades que realizan investigaciones científicas en microgravedad. El tiempo de espera medio hasta que nos dormimos es de 7 minutos. El encendedor se inventó antes que el fósforo, mientras que el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner creó un prototipo de mechero o encendedor de hidrógeno en 1823. Fue en 1827 cuando el químico inglés John Walker creó los primeros fósforos. A partir de la década de 1840, empezaron a comercializarse envases diseñados específicamente para transportar y encender estos fósforos. Los CDs fueron diseñados para recibir 74 minutos de música porque esa es la duración de la novena sinfonía de Beethoven. En Japón, está la isla de Ashima, una isla abandonada que fue una vez un próspero centro minero de carbón. Después de su abandono en la década de 1970, se convirtió en un lugar fantasmal con edificios en ruinas y es visitada ocasionalmente por turistas y cineastas. El helio es el único elemento que fue descubierto primero en el espacio y luego en la Tierra. El helio fue descubierto por primera vez en el espacio en 1868 por Pierre-Jules César Janssen mientras miraba un eclipse solar y se dio cuenta de que había una línea amarilla en el espectro solar, que lo llamaron helio. En la Tierra se descubrió en 1895. La Antártida es el único continente sin un uso horario designado. Dado que la Antártida no tiene una población nativa permanente y las estaciones de investigación tienen sus propios horarios, no hay un uso horario oficial establecido para el continente. La mayoría de los pandas en el mundo son propiedad de China. Los pandas habitan principalmente en densos bosques de bambú que se encuentran en las elevadas montañas del oeste de China. Este país los presta a zoológicos de todo el mundo como parte de acuerdos de cooperación en la conservación de la especie. La isla de Santorini en Grecia es el resultado de una antigua erupción volcánica. Santorini, una isla en el mar Egeo, es conocida por sus impresionantes acantilados y puestas de sol. Sin embargo, lo que muchos no saben es que la isla es el resultado de una antigua erupción volcánica que creó su característica forma de media luna, además que sus playas son de arena negra volcánica. El material más resistente producido por la naturaleza es la tela de araña. El logo de la marca española de chupetines Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí y le tomó 1 hora nomás hacerlo. Los osos hormigueros comen más de 35.000 hormigas al día. Usan sus garras afiladas para excavar en el suelo o abrir troncos podridos en busca de insectos. Las Islas Caimán se llaman así debido a la gran cantidad de caimanes que habitaban la región cuando Cristóbal Colón llegó por primera vez en 1503. El venado almizclero, nativo de América del Norte,
Tiene dientes superiores largos que se asemejan a colmillos. La torre inclinada de Pisa no es la única torre inclinada del mundo. Hay otras en el mundo. Uno de ellos es la torre de la iglesia de Zurbrüggen en Alemania, que tiene una inclinación de 5 grados y es la torre más inclinada del mundo, ya que la torre de Pisa está inclinada alrededor de 4 grados. Las fresas tienen más vitamina C que las naranjas. Si comparamos, una porción de 100 gramos de fresas frescas proporciona aproximadamente 58 miligramos de vitamina C, mientras que una porción equivalente de naranjas frescas proporciona alrededor de 53 miligramos de vitamina C. ¿Alguna vez te has preguntado en quién está inspirado el personaje de Yoda de Star Wars? Los creadores de Star Wars diseñaron a Yoda para que se pareciera a Albert Einstein. Si te está gustando el video, no olvides de suscribirte. Los Madokwa, unos pequeños antílopes de África que parecen tener 4 ojos, usan sus lágrimas para marcar su territorio. Estos, considerados los antílopes más pequeños del mundo, dejan una secreción pegajosa que emana de los agujeros lagrimales que están debajo de sus ojos. Además tienen un curioso hocico puntiagudo. Sony creó en 1982 unos televisores de bolsillo. El Sony Watchman tenía una pequeña pantalla en blanco y negro 5 centímetros. Además tenían antenas incorporadas para captar señales de televisión, lo que permitía ver programas en movimiento o en lugares donde no había acceso a un televisor tradicional. Los caballitos de mar son una de las pocas especies en el mundo animal donde el macho da a luz a las crías. La otra especie son los peces pipa, una especie de la misma familia que los caballitos de mar. El Taj Mahal, ubicado en India, un mausoleo construido en 1632 por el emperador mogol Shah Jahan en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es la inversión que realiza la NASA para investigar el mundo exterior? La NASA tiene un presupuesto para 2024 de más de $27.000 millones. El icónico guante blanco que Michael Jackson usaba durante sus actuaciones se convirtió en su marca registrada. Lo comenzó a usar para cubrir una enfermedad de la piel llamada vitíligo que afectaba la pigmentación de su mano. En 2009, su mítico guante llamado Moonwalk se vendió por $350.000 en una subasta. La cueva Son Doong, ubicada en Vietnam, es la cueva más grande del mundo en términos de volumen. Tiene pasajes que alcanzan hasta 200 metros de altura y 150 metros de ancho. A lo largo de sus aproximadamente 9 kilómetros de longitud, la cueva alberga una serie de características únicas, incluyendo enormes estalactitas y estalagmitas, ríos subterráneos, cascadas, lagos de aguas cristalinas y formaciones rocosas talladas por la naturaleza durante millones de años. Antes de su carrera en el cine, Dwayne Johnson era un exitoso luchador profesional conocido como The Rock en la WWE. Ha hecho una transición exitosa al mundo del cine y fue el actor mejor pagado del mundo entre 2018 y 2019, con sumas de $23 millones en Jumanji. El aguacate tiene más proteínas que cualquier otra fruta. Aunque la mayoría de las frutas son conocidas por ser principalmente carbohidratos, el aguacate se destaca por su contenido relativamente alto de proteínas en comparación con otras frutas. Contiene aproximadamente 2 gramos de proteína por cada 100 gramos de fruta. El río Nilo es el río más largo del mundo, con una longitud de aproximadamente 6.650 kilómetros, y pasa a través de 10 países del continente. La jirafa es el animal más alto del mundo, con una altura promedio de 5.5 metros. Comerte 40 semillas de manzana podría matarte. Esto se debe a que estas semillas contienen ácido cianhídrico en cantidades muy pequeñas. Este ácido es venenoso para los humanos y puede ser mortal en dosis extremadamente altas. El ojo del avestruz es más grande que su cerebro. Tiene grandes ojos que les permiten detectar a distancia a posibles depredadores y presas. Venus es el único planeta que gira en sentido horario, o también conocido como rotación retrógrada. Esto significa que el Sol se levanta en el oeste y se pone en el este en Venus. La melena de un león macho es un indicador de su salud y fuerza. Las hembras tienden a preferir a los machos con melena más oscura y completa. En Islandia, la policía no lleva armas de fuego durante el servicio, ya que el país tiene la tasa de criminalidad más baja del mundo,
por lo que no es necesario. La palabra sushi en japonés no se refiere específicamente a pescado crudo, sino al arroz avinagrado que se usa en la preparación. El pulpo común tiene 3 corazones y 9 cerebros. 2 de los corazones bombean sangre a las branquias, mientras que el tercero bombea sangre oxigenada al resto del cuerpo. Sus 9 cerebros le proporcionan una gran capacidad para la percepción y la coordinación de movimientos. El primer automóvil con motor de gasolina fue construido por Carl Benz en 1885. Se llamaba el Motorwagen y podía alcanzar una velocidad máxima de 16 km por hora. Como vemos, solo tenía 3 ruedas. Noruega es el país con más túneles del mundo. Cuenta con más de 900 túneles. Estos túneles atraviesan las montañas y los fiordos. Algunos de los túneles más destacados incluyen el túnel de carretera más largo del mundo, el túnel de Laerdal, que se extiende por más de 24 kilómetros bajo la montaña de Laerdal en la región oeste de Noruega. El actor Christopher Lee, conocido por sus icónicos roles en películas como Drácula, El Señor de los Anillos y Star Wars, tenía una fascinante ascendencia que incluía a Carlomagno, uno de los personajes más influyentes de la historia europea. En Islandia, se cree en la existencia de seres sobrenaturales llamados Uldufolk o elfos ocultos. Se dice que el 54% de los islandeses cree en la existencia de estos seres. El Parque Nacional de Tikal en Guatemala alberga las ruinas de una antigua ciudad maya. El Parque Nacional protege las ruinas de una antigua ciudad maya que fue un importante centro político, económico y religioso durante el periodo clásico maya. La ciudad prohibida en Beijing, China, es el palacio imperial más grande del mundo y fue la residencia de los emperadores chinos durante casi 500 años. Construida entre 1406 y 1420 durante la dinastía Ming, la ciudad prohibida está rodeada por una muralla y un foso, y está compuesta por más de 90 palacios e edificios, que albergan una impresionante colección de arte, antigüedades y reliquias culturales. Los océanos de la Tierra contienen alrededor del 97% del agua en la Tierra, con el restante 3% siendo agua dulce en forma de ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas. El mono araña puede saltar hasta 9 metros de distancia y sobrevivir a caídas sorprendentes. Se ha observado que estos primates pueden caer desde alturas de hasta 15 metros sin sufrir lesiones graves. Esta capacidad se debe en parte a su estructura física única, que incluye patas largas y delgadas que actúan como amortiguadores naturales durante la caída. El primer teléfono móvil comercial fue el Motorola DANA-TSI 8000X lanzado en 1983. Tenía un peso de casi 1 kilogramo y ofrecía una autonomía de batería de aproximadamente 30 minutos de conversación. Rusia es más grande que Plutón. Si comparamos la superficie, Rusia mide 17.045.400 kilómetros cuadrados, Plutón se estima en 17 millones de kilómetros cuadrados. El término OK se originó en el siglo XIX como una abreviatura de All Correct, una broma que se hizo popular en los Estados Unidos. El rey Luis XIX de Francia reinó durante tan solo 20 minutos, convirtiéndolo en el monarca más breve de la historia de Francia. El escarabajo rinoceronte puede soportar hasta 850 veces su peso corporal, lo que lo convierte en el animal más fuerte del mundo en proporción a su tamaño. El nombre original de Coca-Cola era Pemberton's French Wine Coca y contenía extractos de hojas de coca y nueces de cola. Por eso se llama Coca-Cola, por las hojas de coca y las nueces de cola. Hace 600 años, durante el periodo de la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia, el francés se convirtió en el idioma oficial en Inglaterra como resultado de la conquista normanda francesa a Inglaterra. Hacia el final del periodo medieval, el inglés recuperó su estatus como idioma dominante en Inglaterra. El océano Atlántico es más salado que el océano Pacífico debido a su mayor evaporación y menor precipitación. La salamandra gigante china es el anfibio más grande del mundo, pudiendo alcanzar una longitud de hasta 1.8 metros. Además, una característica destacada de esta salamandra es su longevidad, alcanzando más de 50 años. El agujero más profundo hecho por el hombre en la Tierra es el Pozo Superprofundo de Kola, ubicado en Rusia.
Tiene una profundidad de aproximadamente 12.262 metros. Esto se realizó como un proyecto de investigación de la Unión Soviética para llegar al centro de la Tierra y fue terminado en 1992 luego de 9 años. El árbol General Sherman, un secuoya gigante en el Parque Nacional de las Secuoyas en California, es considerado el árbol más grande del mundo por volumen. Su nombre honra al general William Tecumseh Sherman, un destacado líder militar estadounidense durante la Guerra Civil. Tiene un volumen de alrededor de 1.487 metros cúbicos y 2.500 metros aproximadamente. Existe el edificio Instagram, donde todos quieren tomarse una foto. Está situado en España y ha servido de inspiración para el juego del calamar. Es reconocido como el edificio Instagram por la gran cantidad de turistas que se acercan todos los días para tomar fotos y subirlas a esta red social. Se comparten más stories en Instagram que en la vida diaria, ya que se estima que más de 300.000 millones de stories se publican al día en la popular plataforma. Existen lugares en el mundo donde está prohibido morirse. Longyearbyen, en Noruega. Esta regla aparentemente extraña se debe a las condiciones únicas ya que el suelo está permanentemente congelado, lo que hace que sea imposible enterrar cuerpos tradicionalmente. ¿Alguna vez te has preguntado dónde cayó el meteorito que extinguió a los dinosaurios? Fue en la península de Yucatán en México, donde está el cráter de Chicxulub, que se cree que es el sitio de impacto del asteroide que contribuyó a la extinción de los dinosaurios hace aproximadamente 66 millones de años. Esto también explica por qué hay tantos cenotes en esta zona, ya que se crearon más de 10.000. Will Smith inicialmente alcanzó la fama como rapero bajo el nombre artístico The Fresh Prince. Más tarde, se convirtió en un exitoso actor de cine y televisión, conocido por películas como Hombres de Negro y En Busca de la Felicidad. La tecnología Bluetooth lleva su nombre en honor a Harald Bluetooth, un rey vikingo de Dinamarca en el año 940 que hizo que las tribus de Dinamarca y las de Noruega se unieran. Y la tecnología Bluetooth se encarga de unir dispositivos electrónicos de diferentes fabricantes y permitir la comunicación inalámbrica entre ellos. La sonda espacial Voyager 1, lanzada por la NASA en 1977, es la nave espacial más lejana de la Tierra. En agosto de 2012, se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en entrar en el espacio interestelar. El propósito principal de la misión era explorar los planetas gigantes Júpiter y Saturno, desde los cuales transmitió imágenes detalladas de regreso a la Tierra. El ave más grande del mundo es el avestruz, que puede alcanzar una altura de hasta 2,7 metros y un peso de hasta 160 kilogramos. Las estrellas de mar tienen la capacidad de regenerar extremidades perdidas. Si una estrella de mar pierde un brazo debido a un depredador u otro accidente, puede volver a crecer el brazo perdido. La erupción del volcán Krakatoa en 1883 fue una de las más poderosas registradas en la historia y generó un tsunami que causó olas de hasta 40 metros de altura. Ubicado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra en Indonesia, causó la muerte de más de 40.000 personas y la fuerza de la explosión se compara con las bombas de Hiroshima. El Palacio de Versalles en Francia tiene más de 2.300 habitaciones. Este palacio es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo. Una de las características impresionantes es su vasta cantidad de habitaciones. Además de sus numerosas habitaciones, el Palacio de Versalles es famoso por sus extensos jardines, que incluyen fuentes, estatuas y exuberantes parterres. En Canadá, se encuentra el campo de hielo Kluane, uno de los campos de hielo más grandes del mundo fuera de las regiones polares. El campo de hielo Kluane es una vasta extensión de hielo y nieve que se extiende por el territorio de Yukon en Canadá. Con una superficie de más de 22.000 kilómetros cuadrados, este campo de hielo es una maravilla natural impresionante. El glotón es uno de los mamíferos más feroces y territoriales, a pesar de su apariencia no tan grande. También conocido como Wolverine, es un carnívoro de tamaño mediano, similar a un pequeño oso. Este animal es un depredador implacable y valiente, con una gran fuerza y habilidad para cazar animales mucho más grandes que él, como renos y caribúes. Su mandíbula poderosa y sus afilados colmillos le permiten desgarrar la carne de sus presas con facilidad. El veneno de la araña viuda negra es 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel,
pero la cantidad de veneno inyectada es mucho menor. Más de 120 animales australianos están en peligro de extinción por los gatos salvajes. Se aproxima que hay 20 millones de estos gatos en Australia y matan muchas especies de anfibios todos los días como grandes eslizones del desierto, dragones barbudos y geckos. Antes de llegarle la oferta a Keanu Reeves para interpretar a Neo en Matrix, actores de primer nivel como Will Smith, Brad Pitt, Val Kilmer y Nicolas Cage rechazaron este papel. Will Smith lo rechazó para protagonizar Wild Wild West, lo cual considera uno de sus mayores errores en su carrera. El león es el animal con mayor actividad sexual del mundo. Estados Unidos, Myanmar y Liberia son los únicos países que no tienen el sistema métrico estándar de medición. Estos tres países utilizan el sistema imperial británico de pulgadas y libras. El pez gato eléctrico de América del Sur, conocido como pez toro, puede generar descargas eléctricas de hasta 350 voltios para incapacitar a sus presas y defenderse de los depredadores. Durante la Segunda Guerra Mundial, los japoneses construyeron un avión de combate de un solo uso llamado kamikaze, que se estrellaba deliberadamente contra objetivos enemigos como táctica suicida. Eran cargados con bombas y piloteados por jóvenes pilotos voluntarios que se ofrecían como voluntarios para llevar a cabo misiones suicidas en nombre de la patria. La cordillera de los Andes es la cadena montañosa más larga del mundo y se extiende a lo largo de aproximadamente 7.000 kilómetros a lo largo de la costa occidental de América del Sur. El francés es la lengua oficial en más de 29 países en todo el mundo, en muchos países de África y otros lugares como Luxemburgo o Mónaco entre otros. A pesar de su fama como actriz y símbolo sexual, Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual excepcionalmente alto de alrededor de 168, lo que la colocaba en el rango de genio. El coeficiente intelectual era 5 puntos más alto que el de Albert Einstein. El pingüino emperador es el ave que puede sumergirse más profundo, alcanzando profundidades de hasta 550 metros. El kiwi es una fruta nacional de Nueva Zelanda, pero pocos saben que es originario de China, donde se conoce como miaotao o fruta del mono, debido a su similitud con el pelaje marrón y peludo del mono gibón, una especie nativa de la región. Los chinos apreciaban el sabor dulce y refrescante del kiwi, y lo cultivaban en pequeña escala para su consumo local. Los Países Bajos tienen más bicicletas que personas. Este país es conocido por ser un país amigable para las bicicletas, y de hecho, tienen más bicicletas que personas. Se estima que hay alrededor de 22 millones de bicicletas en los Países Bajos, mientras que la población es de aproximadamente 17 millones de personas. Los tigres tienen rayas en su piel, no solo en su pelaje. Incluso si un tigre se afeita completamente, todavía tendría sus patrones de rayas en su piel debido a la pigmentación. El alfabeto árabe no incluye vocales. Solo consiste en 28 consonantes, y las vocales se representan mediante marcas diacríticas que se colocan encima, debajo o alrededor de las letras consonantes. El mar de Aral, ubicado entre Kazajistán y Uzbekistán, solía ser uno de los 4 lagos más grandes del mundo, pero debido a la extracción excesiva de agua para la agricultura, se ha reducido drásticamente de tamaño y se ha dividido en 2 cuerpos de agua más pequeños. La Torre Burj Khalifa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, es el edificio más alto del mundo, con una altura total de 828 metros. La montaña rusa King Kaka en el parque de diversiones Six Flags Great Adventure en Nueva Jersey, Estados Unidos, es la montaña rusa más alta y rápida del mundo, con una altura máxima de 139 metros y una velocidad máxima de 206 kilómetros por hora. La Gran Muralla China no es visible desde el espacio a simple vista. Aunque es larga, su anchura y color la hacen difícil de distinguir desde la órbita terrestre. El fenómeno conocido como el Triángulo de las Bermudas es una región del Océano Atlántico donde han ocurrido misteriosas desapariciones de barcos y aviones a lo largo de los años. Unas 50 naves y 20 aviones se han perdido en esta área particular del Océano Atlántico. Las mariposas pueden saborear con sus patas. Esto se debe a la presencia de receptores de gusto en las extremidades que les permiten detectar y evaluar las sustancias químicas presentes en las superficies que tocan. La palabra cacao proviene del idioma maya y significa bebida amarga. Para los antiguos mayas, el cacao era mucho más que una simple bebida,
Era considerado un alimento de los dioses y se asociaba con la divinidad, la fertilidad y el poder. La isla de Java en Indonesia es la isla más poblada del mundo, con más de 140 millones de habitantes. Además, la densidad de población en Java es notablemente alta, con una media de más de 1000 personas por kilómetro cuadrado. El cráter del volcán Irazú en Costa Rica contiene un lago verde debido a la alta acidez del agua, lo que le da un aspecto surrealista. La isla de Guam sufrió una introducción accidental de la serpiente de Guam. Llegaron accidentalmente en la Segunda Guerra Mundial, y antes de llegar, habían 2 especies de aves en esta isla, y esta serpiente ya ha extinguido 10 de ellas. Esta facilidad para cazar pájaros se debe a un movimiento particular que tienen para trepar árboles. La hormiga bulldog, que se encuentra en Australia, tiene una mordedura tan potente que es capaz de partir en 2 a sus presas. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es la biblioteca más grande del mundo. Contiene más de 36 millones de libros. Entre ellos, alberga el borrador de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. ¿Conoces el famoso fenómeno del rayo Catatumbo? Es un espectáculo natural único que ocurre en la región del lago de Maracaibo, en Venezuela. Se trata de una serie de tormentas eléctricas que se forman de manera casi constante sobre el lago, especialmente durante la noche. Este fenómeno ha sido reconocido como el lugar con mayor actividad eléctrica del mundo. La pizza hawaiana no fue inventada en Hawái, sino en Canadá por un inmigrante griego. Esta pizza, conocida por contener ananá, su nombre hawaiana se debe por la lata de piña que se usó para inventar la que era hawaiana. El primer correo electrónico de la historia fue QWERTY. Fue enviado por Red Tomlinson, reconocido como el inventor del correo electrónico en 1971, que como vemos son las letras del teclado ordenadas en la primera fila. El nombre de la empresa Yahoo tiene un significado con las iniciales de cada letra, que significan Yet Another Hierarchical Officious Oracle, en español, otro oráculo oficioso jerárquico más. En Cleveland, Ohio, está prohibida la caza de ratones salvo que tengas una licencia. Hay una ley que cuida la integridad de estos animales. Para hacer 1 kilo de miel las abejas deben recorrer 1.440.000 flores. Sorprendente, ¿verdad? Los padres de Albert Einstein creían que su hijo tenía problemas mentales. Einstein era conocido por su tendencia a cuestionar el status quo desde una edad temprana, lo que a veces llevaba a comportamientos que podrían haber sido considerados inusuales por sus padres y profesores. En su juventud, parecía distraído y poco interesado en los métodos de enseñanza tradicionales, por lo que llevó a esta apreciación. El alfabeto más largo del mundo es el de Camboya, tiene 74 letras. También conocido como el alfabeto Khmer, es uno de los sistemas de escritura más antiguos y complejos del mundo. Filipinas es el único país del mundo junto con el Vaticano donde es ilegal divorciarse. El 80% de los filipinos son católicos, lo que influye mucho en esto. Muchas personas ya no viven con su esposo pero no pueden hacer los papeles del divorcio. La famosa palabra, luna de miel, proviene de la antigua Babilonia, donde el padre de la novia proporcionaba a su yerno toda la cerveza de miel que pudiera beber durante un mes después de la boda, y como el calendario babilonio está determinado por fases lunares, se le denominó luna de miel. La mayoría de retretes en Hong Kong usan agua de mar. La isla de Socotra, debido a su aislamiento, es hogar de especies que no se encuentran en ningún otro lugar de la Tierra. Algunas especies raras de esta isla son los geckos, la salamanquesa, y hasta el lagarto cola de látigo de Socotra. Un colibrí puede pesar menos que una moneda estadounidense. El peso promedio de un colibrí puede oscilar entre 2 y 20 gramos, y un penique estadounidense tiene un peso aproximado de 2.5 gramos. Las medusas son un 95% agua. La estructura física de una medusa está formada principalmente por una especie de gelatina transparente llamada mesoglea que está compuesta principalmente de agua y constituye la mayor parte de su cuerpo, lo que le da a las medusas su aspecto gelatinoso y transparente. El olor de una mofeta puede ser detectado por un humano desde más de 1 kilómetro de distancia. El zorrillo o la mofeta tiene el olor más fuerte del reino animal, que le sirve para disuadir a los depredadores y marcar su territorio.
¿Sabías que existía una diosa llamada Caca? Una de las diosas más tempranas de los romanos se llamaba Caca. La relación entre los personajes de Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, y su padre, Henry Jones Sr., interpretado por Sean Connery, tiene la curiosidad que en la vida real solo hay una diferencia de 12 años de edad entre los dos actores, lo cual es poco. El río Amazonas contiene aproximadamente el 20% del agua dulce no congelada del mundo, lo que lo convierte en una fuente crucial de agua dulce para la región y un componente vital del ciclo hidrológico global. La Mona Lisa, una de las pinturas más famosas del mundo, está valuada en la asombrosa cifra de $700 millones, pero lo más sorprendente es que está asegurada solo por un valor de solo $172 millones. El camello es el único mamífero capaz de beber agua salada sin enfermarse. El vencejo común puede estar 10 meses seguidos en vuelo. Durante la temporada de reproducción, pasan la mayor parte de su tiempo en vuelo, buscando alimento y pareja. Después de la temporada de cría, estos pájaros migran a África para pasar el invierno. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el nombre del pato Donald? Donald Fauntleroy Duck es el nombre completo. Fauntleroy como un guiño humorístico al personaje de ficción Little Lord Fauntleroy, creado por la autora Frances Hodgson Burnett. En Queensland, Australia, es ilegal tener un conejo como mascota, a menos que seas un mago, quienes deben presentar papeles. A pesar de su nombre, las damas chinas fueron inventadas en Alemania. El juego de las damas chinas fue inventado en Alemania en 1892 con el nombre de Stern Alma, pero se popularizó en Occidente después de ser adaptado y comercializado por la empresa Ravensburger en la década de 1920. ¿Sabías que el unicornio es el animal nacional de Escocia? Esto es ya que en la mitología celta, el unicornio era considerado un símbolo dual que representaba tanto la pureza y la inocencia como la virilidad y el poder. El lago Superior, situado en América del Norte, destaca como el mayor lago de agua dulce del mundo en términos de área, abarcando una extensión impresionante de alrededor de 82.100 kilómetros cuadrados. Se extiende a lo largo de 3 estados de los Estados Unidos, Minnesota, Wisconsin y Michigan, y la provincia de Ontario en Canadá. Situado majestuosamente en la región del Cáucaso en Rusia, el monte Elbrus se erige como la montaña más alta de Europa, con una altitud imponente de alrededor de 5.642 metros sobre el nivel del mar. Las piedras de Provence, conocidas como las piedras vivientes, son rocas que crecen y se reproducen en la naturaleza. Se encuentran en Rumanía y, debido a ciertos minerales en su composición, pueden crecer y multiplicarse a lo largo del tiempo. Los canguros, conocidos por su peculiar forma de moverse, tienen una característica única: no pueden mover sus patas traseras de manera independiente, lo que los hace incapaces de caminar hacia atrás. En la India hay muchos ríos donde la gente se baña por cuestiones religiosas. El más conocido es el Ganges, el río más sagrado de la India. Bañarse en las aguas de este río durante ciertas festividades o en determinados lugares sagrados puede lavar los pecados y traer la salvación espiritual. El islandés es uno de los idiomas más antiguos y conservados del mundo, y ha cambiado muy poco desde la época de los antiguos colonizadores vikingos. Debido al relativo aislamiento geográfico de Islandia y a la falta de influencias lingüísticas externas, el islandés ha experimentado cambios lingüísticos mínimos a lo largo de los siglos. El ornitorrinco junto con las equidnas son los únicos mamíferos que ponen huevos. La razón por la que el ornitorrinco es considerado un mamífero a pesar de poner huevos radica en características como que las hembras secretan leche a través de poros en su piel para alimentar a sus crías recién nacidas, tienen dientes y pelaje, y regulan su temperatura. Esta especie es conocida por tener un pico similar al de un pato, una cola similar a la de un castor y patas con membranas similares a las de un pato. El teatro kabuki es una forma de teatro tradicional japonés que se caracteriza por su elaborado maquillaje, vestuario y gestos exagerados. El Imperio Mongol, fundado por Genghis Khan en el siglo XIII, fue el imperio contiguo más grande de la historia, abarcando aproximadamente el 22% de la superficie terrestre del mundo en su apogeo. Después de su muerte en 1227, su vasto imperio se dividió en varios kanatos más pequeños, cada uno gobernado por un descendiente de Genghis Khan o un líder tribal, que fueron cayendo de a poco. El Faro de Alejandría,
construido alrededor del 280 AC en la isla de Paros, en Egipto, fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo y una de las estructuras más altas de su época. El cuerpo humano tiene alrededor de 37 billones de células. Estas células varían en tamaño, forma y función, y trabajan juntas para mantener el funcionamiento del cuerpo humano. La Gran Barrera de Coral, ubicada frente a la costa de Queensland, Australia, es el sistema de arrecifes de coral más grande del mundo, con una longitud de aproximadamente 2.300 kilómetros. En Japón existe una tradición de la ceremonia del té, conocida como Chanoyu Bochado. Es una práctica cultural influyente que implica preparar y servir té matcha, una variedad de té verde en polvo que se prepara mezclándolo con agua caliente y batiéndolo en un cuenco especial llamado chaban. La preparación del té matcha es una parte central de la ceremonia y se realiza con gran atención al detalle y precisión. La palabra Google se deriva del término matemático gogol, que representa el número 1 seguido de 100 ceros. Sin embargo, el nombre fue registrado como Google por error y se mantuvo así. La Torre Eiffel puede ser más alta en verano que en invierno, debido a la expansión y contracción del metal debido a las fluctuaciones de temperatura. La Torre Eiffel puede aumentar su altura en hasta 15 centímetros durante los meses de verano. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Aunque tienen un cerebro pequeño, las abejas tienen una capacidad notable para reconocer y recordar patrones, incluidos los rostros humanos. Los científicos aún no saben por qué bostezamos. Aunque el bostezo es un fenómeno común, su propósito exacto aún no está completamente comprendido por la ciencia. Se han propuesto varias teorías, como la regulación de la temperatura cerebral o la necesidad de oxígeno, pero ninguna ha sido confirmada de manera concluyente. Japón tiene más máquinas expendedoras per cápita que cualquier otro país del mundo. Las máquinas expendedoras son omnipresentes en Japón y se pueden encontrar en casi todas partes, desde calles hasta edificios de oficinas y estaciones de tren. El árbol del baobab puede almacenar hasta 120.000 litros de agua en su tronco grueso para sobrevivir en climas áridos. Estos árboles, nativos de Madagascar y otras regiones africanas, son conocidos como árboles de la vida ya que proporcionan alimento, refugio y agua a una amplia variedad de especies de animales. La morsa tiene colmillos muy largos, que pueden llegar a medir hasta 1 metro de longitud. Estos colmillos son utilizados en las luchas entre machos por el dominio donde se golpean sus colmillos compitiendo por el acceso a las hembras durante la época de apareamiento. Además, son útiles para excavar en el fondo marino en busca de alimentos. El reloj astronómico de Praga, ubicado en el ayuntamiento de la ciudad vieja de Praga, República Checa, es el reloj medieval más antiguo del mundo que aún está en funcionamiento. Se instaló en 1410 y muestra la hora, la posición del Sol y la Luna, y los signos del zodiaco. Los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar, ya que les falta la flexibilidad necesaria para levantar simultáneamente sus 4 patas. El Sol es aproximadamente 109 veces más grande que la Tierra en diámetro. Esta diferencia de tamaño es una de las razones por las cuales el Sol ejerce una influencia tan poderosa en nuestro sistema solar, proporcionando luz y calor a los planetas, incluida la Tierra. La pantera negra no es una especie separada, sino una variante de color del leopardo o la pantera. Su pelaje oscuro es el resultado de un gen recesivo, y cuando la observamos de cerca, notamos que aún conserva las distintivas manchas o rosetones características de los leopardos normales. El árbol de manzano puede producir hasta 400 manzanas al año. Desde las dulces Gala hasta las ácidas Granny Smith, los manzanos vienen en diversas variedades. Pero, ¿cuántas manzanas puede producir un solo árbol? El manzano, con su asombrosa capacidad, puede producir hasta 400 manzanas al año según la estación y las condiciones de cultivo. La Gran Pirámide de Giza es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. Con una altura original de aproximadamente 146 metros, la Gran Pirámide fue la estructura más alta del mundo durante casi 4.000 años. Fue construida hace más de 4.500 años y es la única de las 7 maravillas que aún se conserva en la actualidad.
Las otras 6 maravillas del mundo antiguo ya no existen debido a diversos factores, como terremotos, incendios, destrucción intencional o el paso del tiempo, lo que ha llevado a su desaparición. El Ferrari LaFerrari es un híbrido de alta gama que, a diferencia de otros fabricantes de automóviles híbridos, Ferrari decidió no incluir un modo completamente eléctrico en el LaFerrari, ya que consideraban que la tecnología de baterías no estaba lo suficientemente avanzada para proporcionar la experiencia de conducción que buscaban. En 2009, la NASA confirmó la presencia de agua en forma de hielo en la Luna. Este descubrimiento plantea la posibilidad de que algún día se pueda extraer agua en la Luna para su uso en misiones espaciales. Un relámpago puede recorrer una distancia de hasta 8 kilómetros de longitud y puede alcanzar temperaturas de hasta 30.000 grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol. La isla de Pascua, conocida por sus gigantescas estatuas de piedra llamadas moais, es uno de los lugares más remotos habitados por el ser humano. Se encuentra en medio del Océano Pacífico, a unos 3.700 kilómetros de la costa de Chile. Marco Polo fue un comerciante y explorador veneciano que viajó por Asia durante el siglo XIII. Su libro El libro de las maravillas del mundo, también conocido como Los viajes de Marco Polo, fue una de las primeras descripciones detalladas de Oriente para los europeos. Algunas orugas, como la oruga de la mariposa monarca, son capaces de detectar productos químicos en las plantas que comen y pueden cambiar de planta si detectan que la que están comiendo es venenosa. Vaya datos curiosos hemos visto, no olvides de darle me gusta para nunca perderte contenido zarpado.